págame un IVA, ¿quieres pagarlo por la enajenación o lo quieres pagar por la importación? Tú decides, pero yo solo voy a recaudar un IVA. No tiene razón de ser ese doble IVA. Claro. Destruye el sistema que está hecho para favorecer un desarrollo, una dinámica económica. ¿Y hay algunos precedentes de tribunales que hayan manejado este asunto que conozcas? Sí, mira, afortunadamente hay precedentes de tribunales, tanto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como los tribunales colegiados de circuito, y han sido favorables. Han sido favorables entendiendo precisamente la falta de lógica. Estamos de acuerdo que estamos hablando de derecho fiscal y a veces el derecho con contenido económico puede llevarnos a situaciones que a simple vista puedan parecer erráticas, a diferencia del derecho civil o el derecho laboral o el derecho penal, que recurren a una lógica. Pero el gravar dos veces no parece tener mucho sentido y los tribunales sí han sido proclives a darle la razón al contribuyente. Aquí lo que se requeriría, y a título de propuesta, bueno, es ajustar la ley o que las autoridades ajusten también, si es necesario a través de reglas, los criterios por los cuales se graba o no se graba esta situación. Debo decir que existe un régimen muy poco utilizado porque es extremadamente complicado, que se llama elaboración o mantenimiento de mercancías en recinto fiscalizado estratégico. Y hay una disposición en las reglas de carácter general en materia de comercio exterior que te dice las enajenaciones en el recinto fiscalizado estratégico están exentas. Recinto fiscalizado estratégico, puedo tener yo mis 10,000 lápices. Lo único que tendré que ir a San Luis, porque es el único que está autorizado y ha logrado operar, pero puedo tener mis 10,000 lápices o los puedo tener en un depósito fiscal en Vallejo. En unos me deberán trasladar IVA y en otros están exentos. Recordemos que normalmente este tipo de actividades también tienden a tener una dinámica con residentes en el extranjero, claro, tú lo sabes. La propia ley del impuesto sobre la renta lo reconoce, dice el mantenimiento de mercancías en depósito fiscal por parte del residente en el extranjero no le va a generar establecimiento permanente. Claro. Entonces, pero sí le voy a gravar. Y como no te trasladó IVA, pues tú estabas obligado a retener. Pudiera llegar si siguiéramos jalando el hilo, pudiéramos llegar incluso al extremo de decir, si había un IVA, lo debiste haber retenido. Si no lo retuviste y me lo enteraste, aunque lo hagas después, ya no te es acreditable, de acuerdo al 5 de ley del IVA. Y si quiero ir más lejos, hasta podía decirte, oye, y como había un IVA que te debieron haber trasladado o debiste haber retenido y no lo hiciste, pues tu compra no es deducible. O sea, puede ser una pesadilla terrible, sí, claro, a pesar de que estás pagando un IVA por la importación. Yo creo que, y creo que las autoridades son conscientes de ello, las pláticas que hemos tenido con ellos son conscientes de que es una situación anormal y que no beneficia al país porque ahuyenta y ha ahuyentado en algunos casos muy concretos a la inversión extranjera en establecer centros de distribución en México, porque te da miedo meterte en un problema adicional. Entonces, desgraciadamente, de pronto Miami se vuelve como centro de distribución más interesante para Latinoamérica, siendo que México lo pudo haber sido. Claro. Un tema más en importaciones, si te parece bien, Francisco, para pasar al otro, es en relación, considero, en la importación de intangibles. Hablamos de un acreditamiento virtual y mucha gente dice, ¿qué es eso de acreditamiento virtual? Y nos ha pasado en la práctica que dices, bueno, mira, sí se graba el IVA por una importación intangible, pero tienes el acreditamiento virtual, pero mucha gente no lo hace ni contablemente. Correcto. Y nos hemos encontrado en la práctica que la autoridad dice, me debes ese IVA. No sé qué opinión te merezca esto. Sí, bueno, hemos de decir que realmente la ley del IVA ya no admite, ya es una opinión personal, por supuesto, la ley del IVA ya no admite más reformas. La ley del IVA ha sido tan reformada que esto pasa como el chiste de la cobija, que cada vez que jalas descobijas los pies o viceversa, no hay forma ya de hacer ese cuerpo integral que existía. Y déjame hacer un poco de historia muy breve, pero tendemos a pensar que la aplicación de la ley o que la aplicación del derecho viene por la ley de toda la vida, y no es así. Es a partir de Napoleón, es a partir realmente de 1800, es del siglo XIX, cuando se empieza a compilar todo en leyes,
pero se buscaba la idea de compilar todo el derecho en leyes en un esquema que fuera perfecto. Esto es, que esta disposición acá está perfectamente amarrada con esta, etcétera, etcétera. De pronto hay una dinámica económica, entonces yo muevo esa disposición, pero ya rompí el sistema. Y eso es lo que está ocurriendo con la ley del IVA. Realmente pide a gritos una nueva ley del IVA porque pierde la lógica económica y es lo que tú me estás diciendo. Mira, a riesgo de equivocarme, esta es una ley que fue expedida bajo la presidencia de José López Portillo. Y si mal no recuerdo, es del 78, yo diría. Entonces, ¿cómo puedo yo llevarme unas cosas? Sí, partimos del principio que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, perfecto. Pero caramba, es que estas leyes tan complejas, para el operador económico, debe conocerlas todas. Y si no hizo el movimiento contable sí, en un cargo abono, en un traslado de IVA, una retención y acreditamiento inmediato en una misma declaración que tiene cero efecto económico, que luego se pueda llevar una consecuencia económica de calibre importante, se me hace un poquito exagerado. Yo replantearía incluso la existencia de la disposición para tal. ¿Para qué quiero grabar la importación de ese intangible si finalmente le estoy dando el acreditamiento inmediato? Yo creo que las leyes fiscales como tales tienen una pretensión, es la recaudación, claro, para el gasto público. Si ni siquiera estoy recaudando, puedo tener otra pretensión, control. En este caso, ¿qué tanto llegarás a tener una por otra, ¿no? Entonces, intangible. Y si nos vamos, y permíteme plantearlo de esta manera, si nos vamos a la exportación, a la exportación de intangibles, bueno, otro problema terrible, porque ahí tienes que caer en una lista limitativa, el propio artículo 29, fracción cuarta. Entonces, oye, yo llevé a cabo un servicio y obviamente se lo presté a un residente en el extranjero y me pagó y pues obviamente es una exportación de servicios. Y cuando le dices, si no está en el 29, fracción cuarta, dentro de la lista y además se considera aprovechado en el extranjero, no tienes derecho a la tasa cero. La gente se queda de acuerdo. Sí. Y la subjetividad de decir, oye, se aprovechó en el extranjero, se aprovechó aquí, un servicio de publicidad, digo, sin entrar a tanto detalle, aunque por ahí ya el reglamento vino a aclarar algo respecto a ese punto, sin embargo sigue siendo muy subjetiva la aplicación, ¿no? La única parte que, la única parte en la que nos dio algo de claridad es en la fracción cuarta, el inciso B, cuando te habla de servicio de maquila de exportación. Así es. Que además, bueno, me llama la atención que ya hace algún tiempo que cambiamos al IMEX. Algún tiempo quizá sin ánimo de vaticinar, pero me gusta que unos 5 años, o 4 años que manejamos el IMEX 5, seguimos hablando de maquila. Entonces, ahí es donde dice, no, el aprovechamiento se considera cuando se exportó el bien sobre el que se prestó el servicio. Ahí tienes otro problema. Hay 2 maquiladoras de servicio, o IMEX de servicio. Está el IMEX de servicio, por lo cual nació, que tú eres un fabricante de computadoras, yo soy un fabricante de procesadores, y dices, oye, yo quiero procesadores, pero cada día te voy a decir cuántos quiero, entonces necesito la forma de traerlos al país y estártelos entregando de forma diaria para que tú los exportes. Entonces nació la maquiladora de servicios sobre bienes, te entrego bienes y al dártelos a ti ya los considero exportados. Pero aunque te los entregue aquí. Aunque te los entregue aquí. Que es una excepción a la regla. Es una excepción a la regla y tendrás que irte a uno de los supuestos y no perderte de las reglas de carácter general, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo, como maquiladora de servicios o IMEX de servicios, te presto un servicio intangible? Un servicio de procesamiento electrónico de datos. Tú me diste información, yo la procesé y te lo paso por internet. Porque tú estás pagando por el conocimiento, tú no estás pagando el lápiz, no quieres el procesador, ahí donde lo exporté, entonces tienes que ir al aprovechamiento. En fin, sí nos daría para un tema solo ahí, pero tienes un punto, la importación de intangibles, la exportación de intangibles también es un dolor de cabeza que complica